Buenas noches, estamos nuevamente acá por las pantallas de TV Tiltil con esta columna de opinión semanal. Bueno, el clima del país está algo enrarecido, algo novedoso. Sin duda, desde algún tiempo a esta parte vivimos una situación que probablemente ninguno de los que nos toca ser adultos en este periodo ha vivido antes y con estas características. Más allá de todo el revuelo político que se produce desde el estallido social, está cruzado además por una pandemia que ya ha cobrado la vida de varios miles de chilenos y que nos tiene en una situación de confinamiento a la mayoría del país. Desde la semana pasada hasta ahora han ocurrido algunas cosas que vienen marcando y que son indicios para poder analizar lo que viene un poco en el futuro. Partamos por señalar que el proyecto del retiro del 10% de los fondos de capitalización individual desde las AFP ha hecho algo más que permitir que un gran número de chilenos tenga acceso a plata fresca para poder enfrentar la pandemia y sus efectos y, eh, y poder sobrevivir y poder, de cierta forma, también aportar a la reactivación económica del país, que es un dato no menor. Ese proyecto, además de poder brindarnos esta posibilidad, significó una seria derrota para el gobierno. Eh, una seria derrota para el gobierno y su sector en el Parlamento especialmente, donde el proyecto fue aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en el Congreso. A partir de esta votación, y no nos olvidemos que en el Senado, perdón, no nos olvidemos que en el Senado la votación a favor de este proyecto incluso alcanzó los 2/3 de la Cámara Alta, cuestión que estaba bastante alejada de los presupuestos de la mayoría de los analistas, y con lo cual el gobierno también perdió ahí la posibilidad de ejercer un veto, ya que no contaba con el apoyo suficiente en el Congreso y lo más probable es que si se volvía a votar ese proyecto de ley, volviese a ser aprobado. Pero más importante que esto, más relevante para lo que viene en el futuro, es el hecho de que a partir de esa derrota que sufrió el gobierno en el Congreso, se, se produce un cambio de gabinete que a todas luces da cuenta de un repliegue táctico por parte del gobierno, es decir, al sacar a senadores y diputados desde el Congreso y senadores y diputados con un peso específico no menor como Alamán o el propio Víctor Pérez, e incorporarlos al gobierno, lo que está haciendo es replegarse y ante la derrota en el Congreso dejar un poco ese campo libre, renunciar de cierta forma a ganar los debates en el Congreso y fortalecer el gobierno, fortalecer el equipo de la moneda con la intención de, desde ahí, desde el Poder Ejecutivo, poder terminar el mandato de la mejor manera posible. Sin embargo, y esto es una tónica y ha sido una de las características de este gobierno, por otra parte también muestra la escasez de personas, de personeros, personeras, que puedan ejercer el gobierno. Es decir, la cantidad de movimientos que se tuvo que realizar para partir del cambio de gabinete, es decir, reemplazar ministros por senadores y diputados, reemplazar esos diputados y diputadas, reemplazar que fueron reemplazados en algunos casos por otros parlamentarios y en algunos otros casos, por ejemplo, un concejal de la comuna de Loprado que jamás postuló a un cargo parlamentario termina hoy ejerciendo una diputación, al igual que la alcaldesa de San Bernardo, que deja su puesto, con lo cual también produce un vacío de gobierno en la alcaldía de San Bernardo.
dan cuenta de la escasez de personas para gobernar. Recordemos que en este mismo gobierno ha habido personeros, ministros, subsecretarios que han durado días en el cargo y han tenido que presentar la renuncia producto de incompatibilidades con el cargo, como ser accionistas o haber trabajado para empresas del área que pretendían gobernar. Y por otra parte, ¿no? Además de mostrar en este periodo el gobierno ser un gobierno sin personas, ha mostrado de cierta forma también ser un gobierno sin ideas. Pensemos en la cuenta pública ampliamente esperada del día 31 de julio pasado, donde además habían convocatorias a manifestaciones varias, caceroleos y protestas, que finalmente no tuvieron la característica esperada, ¿no? Pero sin embargo se producen al calor de una, o en medio de una cuenta pública sin, sin mayores anuncios, una cuenta pública que, muy en el estilo que ha marcado Sebastián Piñera, se presenta bastante alejada del sentir de una parte mayoritaria de la población del país, que pide cambios más profundos y que está pendiente de cómo se construyen y cómo se van generando esos cambios. Un discurso presidencial que hacía mucho hincapié en que justo ese día, 31 de julio de 2020, el gobierno había mandado proyectos para diversas áreas que finalmente son proyectos o iniciativas que ya habían sido presentados por parlamentarios o personeros, por iniciativa de gobierno o por iniciativa parlamentaria, principalmente desde la oposición, ¿no? Pero sin embargo, la señal que, si miramos en el global, el mismo día también de la cuenta pública se llevaron a cabo algunas detenciones. Eh, Recordemos esta pareja de jóvenes que fue detenido por estar acusados de haber enviado correos, cartas bombas, detenciones que se produjeron también en Plaza Dignidad por producto de acciones de prensa realizadas de la oposición. Lo complejo de todo esto es que lo que anuncia este panorama es que en los próximos días, en las próximas semanas, es muy probable que se tiendan a agudizar los conflictos sociales. Es muy probable que en la medida que las políticas de desconfinamiento se comiencen a aplicar, cuestión que también parece inevitable luego de que hay comunas del Gran Santiago que llevan ya varios meses en cuarentena, van a comenzar a producirse manifestaciones de diversa índole. Y la actitud del gobierno pareciera ser una actitud que está muy dispuesta a avivar esa confrontación. Esta semana se produjo un enfrentamiento entre civiles en la municipalidad de Curacautín. Hagamos un breve recuento de esto. El Machi Celestino Córdoba está en huelga de hambre y ha llevado esta medida de presión para finalizar en pro de la causa del pueblo mapuche, ha llevado esta medida de presión al extremo tal que su salud está en riesgo. Para presionar a algunas comunidades tomaron algunas municipalidades en el sur, entre ellas la de Curacautín, para apoyar la causa. Y se produjo hace un par de días el desalojo de las personas que estaban en la municipalidad de Curacautín. ¿Cuál es el kit del asunto y qué es lo peligroso y lo alarmante, me parece? En toda sociedad, el Estado es quien detenta el uso legítimo de la violencia. Es decir, formamos sociedades y les damos la forma de Estado para que cada ciudadano
pueda ser protegido por ese Estado. Y a cambio de esa protección, cada ciudadano entrega su libertad, parte de su libertad y el uso de la violencia. Es decir, solamente el Estado puede reprimir, solamente el Estado puede encarcelar, solamente el Estado, a través de alguno de sus agentes, de las policías concretamente, puede llegar a golpear, por ejemplo, legítimamente a un ciudadano. La forma en que se haga es una discusión un poco más larga y de ahí da pie para hablar de o pensar y analizar si es que existe o no existe terrorismo de Estado, por ejemplo. Lo concreto es que en la municipalidad de Curacautín, quienes producen el desalojo son un grupo de civiles, civiles armados con palos, piedras y se rumorea que también con algún tipo de arma, son los que comienzan a producir el desalojo y empiezan a enfrentar a quienes apoyaban la causa mapuche. Queman vehículos y todo esto bajo la observación de los servicios policiales. Lo preocupante es que en este estado en el que nos encontramos, saliendo, recién iniciando el proceso de desconfinamiento para salir de la pandemia o declarar que salimos de la pandemia, en medio de una situación donde se están reactivando los conflictos sociales que finalmente no toleran más postergaciones. ¿No? Pensemos, y lo hemos dicho también desde un principio, que acá el estallido social y las movilizaciones que se produjeron a partir del 18 de octubre nunca han terminado y nunca se solucionaron. Solamente quedaron en stand-by producto de la pandemia. Y ahora que comenzamos el desconfinamiento, el paso natural, o es muy esperable al menos, la reactivación de las movilizaciones. En este contexto, el gobierno ha optado por permitir, si es que no incluso promover esta actitud de violencia y de confrontación. Mucho se rumorea o se sacan cuenta con evidencia circunstancial de que este episodio de violencia ocurrió en la municipalidad de Curacautín. Se produce solamente 2 días después de que el flamante ministro del Interior, ex senador Víctor Pérez, visitara la región. Y estos rumores tienen su asidero en la trayectoria del nuevo ministro del Interior, un reconocido pinochetista. Durante la semana en redes sociales han circulado muchas imágenes y muchas publicaciones acerca de su trayectoria. Una de las que más ha circulado es una foto donde aparece Víctor Pérez marchando detrás de Paul Schaeffer, ¿no? En la ex colonia Dignidad. Claramente un representante de la derecha más dura y más radical de este país. La pregunta es, bueno, quedan acá varias preguntas. Primero, cabe preguntarse cuál es la estrategia en la que está pensando el gobierno para que finalmente crean que la mejor opción que tienen en este momento es propiciar este clima de violencia y de enfrentamiento. Cuestión que ocurre además en un momento en que parte importante de la ciudadanía está dispuesta a retomar las movilizaciones por las justas demandas que se habían planteado a partir del 18 de octubre y que probablemente se van a ver alimentadas y que probablemente se van a ver incentivadas por ejemplo, los pequeños avances como el permitir retirar el 10% de los fondos previsionales. Discusión a partir de la cual, y lo mencionábamos la semana pasada, que era curioso cómo de pronto todo el mundo estaba de acuerdo con retirar el 10%. La sospecha inmediatamente instalada es que vamos a entregar el 10% y por favor no sigamos hablando del tema porque la siguiente pregunta es, ok, sacamos el 10% y ¿por qué no podemos retirar una cantidad mayor de fondos? Se nos ha dicho que hay que pensar en las pensiones, pero la gente que ha cotizado toda una vida y se ha jubilado, se ha pensionado con las AFP, no está recibiendo buenas pensiones. Y esas personas no, las personas que ya jubilaron, no sacaron el 10%, esas personas perdieron sus fondos solamente por las operaciones de las AFP y tienen pensiones bajas solamente porque las AFP no están hechas para mejorar las pensiones.
cuestiones como calcular la esperanza de vida en más de 100 años, eh, solamente dan cuenta de mecanismos que están pensados y están desarrollados para perpetuar las ganancias de las AFP. Un gobierno que se va quedando sin ideas, un gobierno que se va quedando sin representantes. ¿Será acaso que un clima de mayor violencia es lo que más le conviene al gobierno para empezar a confrontar a la población y a la ciudadanía entre sí y desviar de esa forma la atención? ¿Será que propiciar este clima de violencia y de confrontación es lo que espera el gobierno para, por ejemplo, solicitar que las Fuerzas Armadas cumplan un rol aún más determinante con respecto a el mantenimiento del orden social? Si fuese este el punto, se nos abre otra interrogante y quisiera mencionarlo. Las policías, el ejército, son los aparatos de los cuales los estados se dotan para mantener el orden. Pero no nos olvidemos que el objetivo del Estado es resguardar a toda la población. Y lo que se da en Chile es una situación bastante viciosa que se instala a partir de la dictadura militar. Y es que en Chile la policía, el cuerpo de carabineros, que es una policía militarizada, así como el ejército, forman parte de un mecanismo de control, pero no de toda la población, forman parte de un mecanismo de control que resguarda que el sistema, con todas las injusticias que conocemos hasta ahora y que son las que estamos evidenciando y son las que se quieren cambiar, se perpetúe. Es decir, en Chile, el ejército y los carabineros dan y tienen por función principal, de acuerdo a sus actuaciones, el resguardar el funcionamiento de un sistema injusto. ¿A cambio de qué? Bueno, a cambio, entre otras cosas, de pequeñas prebendas y pequeños incentivos, como el hecho de tener un sistema previsional distinto al del resto de los chilenos, como el hecho de tener un sistema de salud distinto al de todos los chilenos. Distinto en el sentido de que las jubilaciones y las pensiones son mucho más altas, la atención en salud, las listas de espera son más cortas, y esas pequeñas prebendas, esos pequeños privilegios, son los que durante años han ido acumulando y han hecho que todos los cuerpos policiales y el ejército actúen en defensa más bien de intereses particulares a cambio de mantener estos pequeños privilegios, que en lugar de actuar en defensa de toda la población como es la misión que están llamados a cumplir. No nos olvidemos que estas instituciones también tampoco están libres de pecado. Baste mencionar, y ahora que en este contexto hablamos mucho de plata, de cuánto es la plata que puede perder el país, cuánto van a bajar las pensiones, cuánto es lo que necesita el Estado para entregar un bono, por ejemplo. Recordemos que entre solamente con los dos casos, uno de los dos casos más conocidos por la población de corrupción, que es el Paco Gate y el Milico Gate, solamente con esos dos casos se produjeron pérdidas o un desfalco al país por más de 40.000 millones de pesos. Cifra que, si uno la compara, podría ayudar en este contexto de pandemia a solucionar bastantes cosas y podría ayudar de manera significativa a solucionar uno de los problemas que dice tener el gobierno para entregar las ayudas sociales, y es el no contar con recursos. ¿Cuánto mejor podrían ser las ayudas sociales si es que no se hubiesen producido esos desfalcos? Con todo, y para ir ya cerrando esta columna del día de hoy, pareciera ser que en los próximos días el clima de disputa política y los debates de ideas políticas deberían, de acuerdo a este escenario, probablemente se den menos en el Congreso y probablemente se empiecen a dar más en las calles.
Y frente a eso es importante que la población pueda tener las garantías necesarias y suficientes, las que corresponden a un Estado democrático, de poder manifestar su disconformidad. De no producirse, nos acercamos peligrosamente a la figura de una dictadura, que aunque cueste creerlo, podría perfectamente comenzar a darse en nuestro país y los espacios de debate democrático y de manifestación de ideas, incluso las ideas disidentes, comienzan a no ser respetadas. Por supuesto, esperamos que no sea así. Sin embargo, la evidencia sugiere que no es tan descabellado pensar que eso se produzca. Con estas inquietudes despedimos la semana. Les agradecemos a todos quienes han estado en nuestra sintonía y los invitamos a que se queden en este momento, porque en breve, ya en un ratito más, a las 8:30, a las 20:30 horas, viene el espacio Hablemos de Deportes con Santiago Peñalosa. Y antes de despedirme, reiterar la invitación en la página de TVO Tiltil, tvotiltil.cl, pueden encontrar el banner que da el acceso a la encuesta de esta semana de TVO Tiltil. Es una encuesta muy breve acerca de las intenciones de cobro y uso del dinero que se pueda retirar de las AFP. Así es que su opinión es súper importante. Por favor, ingresen ahí a tvotiltil.cl/encuesta y por favor entreguenos su opinión. Por mi parte, yo me despido hasta la próxima semana. Que tengan todos una excelente semana. Nos vemos el miércoles también en Palabras Simples y muy buenas noches.